Buenas tardes nuevamente. Gracias a todos por asistir. Creo que estamos en tiempo, por respeto de la agenda de todos. Pues, en nombre de Camacol, Bogotá y Cundinamarca, damos gracias por su asistencia y también damos gracias a Edil Andina por provocar estos espacios tan importantes. El día de hoy estamos dando cumplimiento en la agenda gremial a uno de los temas más importantes le llamamos las charlas técnicas, pero el tema de hoy es particularmente a mí me genera mucho interés porque es cómo a través de construcciones sostenibles, con nuevos desarrollos y con sistemas eficientes, logramos no solamente buenas construcciones, sino aportarle a la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, pues es un gusto para mí presentar hoy a Edil Andina, una de las empresas afiliadas del gremio, empresa del Grupo Gama con más de 20 años de experiencia en el mercado colombiano, que a través de sus unidades de negocio como Imperandina y Solar Andina ofrecen ingeniería de valor para la optimización energética de cubiertas, envolventes e industriales, mejorando el desempeño de las edificaciones y minimizando el impacto al medio ambiente a través de soluciones sostenibles. Entonces, pues gracias a todos por asistir y muy bienvenidos al equipo de Edil Andina. Este es su espacio, esta es su casa, siempre las puertas abiertas en Camacol, Bogotá y Cundinamarca para escuchar de desarrollos, de tecnología y de soluciones sostenibles. Un gusto y bienvenidos. Así es, agradecemos a Sergio Barreneche por su calurosa bienvenida. Vamos a recibir a Andrés Mazo, nuestro vicepresidente de operaciones del Grupo Gama. Quiero contarles que él es graduado como profesional de comercio con énfasis en finanzas de la Universidad Wollongong, Australia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de la información financiera. Ha trabajado para empresas como Reuters y Bloomberg, siendo analista de datos globales en países como Australia y Japón. Andrés, por 4 años, ha fortalecido el liderazgo en el equipo de gerencia para el Grupo Gama. Hola a todos, buenas tardes. Gracias Alejandra por esa introducción y gracias Sergio y a Camacol por proveernos estos espacios tan importantes para compartir con ustedes nuestras pasiones. Quería empezar con esta gráfica. Esta gráfica nos muestra las emisiones globales de CO2 por sector. No es una gráfica para alertarnos, aunque sí es bastante preocupante. Sabemos que los niveles de CO2 hoy en día están más altos que los niveles de prepandemia, aunque en pandemia bajaron un poco, pero ya los estamos superando otra vez. Esa gráfica, que es recopilada por Bloomberg New Energy Finance y publicada por el Climate Watch, nos muestra los sectores que están emitiendo CO2 en este momento. Y esta gráfica, los datos son, lo indico prepandemia, pero en cuestión de sectores se ha mantenido muy estable. Vemos pues algo que es bastante obvio, y es que el sector de la energía es el que más está produciendo gas carbón en este momento y por ende pues el que está aportando más emisiones y aportando más al calentamiento global. Dentro del sector de energía vemos dos sectores, digamos dos subsectores que nos gustaría resaltar. Por este lado tenemos la energía usada en edificios, tanto comerciales como residenciales, que ya alcanza un poco del 20% del CO2 emitido en el mundo. Y por este lado tenemos el hierro y el acero, o la energía que se usa para la producción del hierro y el acero, que está cerca del 7%. Entre los dos ya es casi una tercera parte de del CO2 que se produce en el mundo. Y es importante resaltar porque al ver todo este mapa, pues nosotros en el gremio de la construcción deberíamos pensar, bueno, en dónde podríamos nosotros estar ubicados para poder aportar nuestro granito de arena. Nosotros en Edil Andina realmente nos podemos aportar algo en esta parte, en la energía usada en edificios. Vamos a ver más adelante sistemas de envolvente industrial de alta especificación que ayudan precisamente a los usuarios de esos edificios a usar menos energía y también eso a través de los factores con los que cuenta este sistema. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Vamos a hablar de cómo
la reflectividad, el aislamiento térmico y todos esos factores pues, van a ayudar a ahorrar pasivamente la energía que se usa. Pero también vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo utilizar esa área que queda disponible para instalar sistemas solares. Y si los sistemas solares son en Colombia hoy en día un buen negocio o no. Vamos a tener a Jacobo, que es un experto en el área, explicándonos un poco, ya con números aterrizados, si esto es posible. También acá en la producción de hierro y acero, pues vamos a ver cómo estos elementos o estos sistemas de alta especificación, cuando son usados bien desde el diseño, ayudan a que el edificio tenga ahorros estructurales. Y lo vamos a ver con el ingeniero Camilo, especialista en estructuras, y que nos va a mostrar de una manera muy metódica cómo realmente hay un ahorro real cuando se modela los diseños con este tipo de sistemas. Entonces, los invito a que se queden a la charla. Hemos preparado un contenido bastante especializado para ustedes y les recuerdo que al final vamos a tener un giveaway de 800,000 pesos para que ustedes puedan con esas tarjetas de regalo obviamente aprovecharlas en estas épocas de fin de año. Entonces vamos a la siguiente gráfica y vamos a hablar un poco del Grupo Gama, que es el patrocinador de este evento. El Grupo Gama tiene 4 empresas en este momento, es multidisciplinaria, pero todas se enfocan en servicios de ingeniería especializada. Una de las empresas es Edil Andina, que es la empresa que en este momento está patrocinando este evento. El Grupo Gama en general empieza su historia en 1983. De pronto en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de lo que ha sido la trayectoria de Edil Andina. Edil Andina realmente nace en el 2000 y se integra al Grupo Gama, pero quisimos colocar esta diapositiva acá donde nos muestra primero el año donde se inició el grupo, pero también algunos de los proyectos que hemos hecho en energías renovables. Esa es la pequeña central hidroeléctrica de Patico, se diseñó y se construyó por una de las empresas del grupo y hoy en día, entre diseños y construcciones de pequeñas centrales hidroeléctricas, ya tenemos más de 4 megavatios instalados en varias regiones del país. Ahora, ¿por qué es importante? Porque aunque Edil Andina empieza como un proveedor de materiales, realmente este ADN nos permea la visión y la misión que ha tenido y hoy en día, ya para el 2019 habíamos instalado proyectos de más de 300,000 metros cuadrados con sistemas de envolvente de alta especificación que ayudan a edificaciones como la que estamos viendo acá, no solamente a obtener certificaciones como LEED y EDGE, que los ayudan a obtener beneficios tributarios, pero también a cuidar del medio ambiente. Vamos a ver un poco, vamos a adentrarnos un poco en la tecnicidad, en las morfologías de qué es lo que hay dentro de estos sistemas, qué es lo que funciona, qué es lo que se usa en Estados Unidos y Europa y qué de pronto son algunas prácticas que estamos haciendo aquí en Colombia. Y finalmente vamos a adentrarnos al mundo de la energía solar. Ya Edil Andina tiene 1.6 megavatios de potencia instalada que hemos viabilizado a través de nuestros estudios de estructuración, de estructuras. Y en este momento estamos en la construcción de 45 kilovatios pico de un sistema integral y vamos a hablar después de qué se trata ese sistema integral. No solamente es proveer la energía, pero también todo el acompañamiento financiero y el acompañamiento técnico acerca de la cubierta donde se va a montar. Estas son entonces las 3 unidades de negocio con las que contamos en este momento en Edil Andina. Impertienda, que es nuestros inicios y todavía somos un distribuidor importante a nivel nacional de productos para la impermeabilización. Imperandina, que es nuestro equipo o unidad de negocios especializada en la ejecución de proyectos con sistemas de envolvente de alta especificación certificados por Factory Mutual. Y Solar Andina, que es nuestro equipo que está enfocado en el diseño de soluciones integrales con energías renovables usando paneles solares. Entonces, antes de entrar a todo este tema técnico que les tenemos preparado y que se lo recomiendo y que espero que nos acompañen hasta el final, quisiera darle la bienvenida al gerente de la unidad de Imperandina para que nos aterrice un poco de lo que les acabo de hablar y veamos de pronto ilustrativamente y aterrizado a la experiencia en Colombia
de algunos de los proyectos que hemos hecho, cómo se ven, de qué se trata una cubierta plana, y ya con esa explicación pues vamos a darle paso a los speakers del día de hoy. Entonces, muchas gracias por su participación, espero que disfruten este contenido que hemos preparado con ustedes con mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero con mucho gusto, y le damos paso entonces al siguiente speaker. Muchas gracias. Así es, entonces recibimos ahora a Ricardo Buitrago, quien es nuestro gerente de la Unidad Estratégica de Negocios para Imperandina y cuenta con más de 18 años de experiencia en cubiertas de baja pendiente. De la mano de grandes fabricantes como Firestone, ha desarrollado proyectos en Estados Unidos, Costa Rica y Colombia. Ricardo es arquitecto egresado de la Universidad Piloto de Colombia, un apasionado por su profesión que ha dedicado a su ejercicio toda su vida profesional y es un ser humano que ha liderado un gran equipo de profesionales impulsando nuestra industria. Bienvenido, Ricardo. Hola a todos. Bueno, tal y como lo decía Andrés, somos la unidad estratégica en negocios de Dilandina. Estamos enfocados en construir proyectos de alta especificación en cubiertas y fachadas industriales. Estos proyectos, con los que hemos desarrollado de la mano de nuestro fabricante aliado Firestone, cuentan con garantías de hasta por 25 años en lo que es el material y la mano de obra. Todo esto lo podemos hacer gracias a que somos contratistas certificados para Colombia. Esto lo hemos hecho en el proceso que llevamos, en esta experiencia que llevamos ejecutando obras aquí. Ofrecemos ingeniería de valor para la optimización energética y constructiva de todos nuestros proyectos, minimizando el impacto al medio ambiente. Durante estos 8 años hemos instalado más de 50 proyectos de construcción, con los que contamos con más de 300.000 metros cuadrados de cubiertas planas en TPO, las cuales cuentan con más de 1.000 domos prismáticos de sistemas de iluminación natural, 42.794 metros cuadrados en fachadas industriales y más de 6.715 anclajes para paneles solares de la marca PowerGrip OMG. Algunos de los proyectos que hemos construido a lo largo de estos años y de los cuales vamos a hablar el día de hoy son la bodega Málaga Tocancipá, la cual construimos en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en el año 2020. Es una bodega que cuenta con más de 40.000 metros cuadrados de área de cubierta. Cuenta con un sistema de lana de roca volcánica, lo cual la hace 100% incombustible, dándole todas las características para un buen desempeño frente a un escenario de fuego. Una particularidad de este techo es que tiene más de 300 perforaciones ubicadas en toda la cubierta, con 0 filtraciones de agua, lo cual habla mucho del alto desempeño que tienen este tipo de cubiertas. El siguiente proyecto que ejecutamos es el CEDI Decathlon, es la bodega norte en Contejar, en Cartagena, proyecto ejecutado en el 2019. Esta cubierta cuenta con un área de 22.000 metros cuadrados y con una característica que cuenta con un deck metálico galvanizado, grado estructural calibre 22, con certificación FM. Es una cubierta aprobada por Factory Mutual, lo cual le da grandes beneficios al momento de que el usuario y el propietario del edificio quiera asegurar su edificación con una aseguradora de nivel internacional. Esta cubierta adicionalmente cuenta con aproximadamente 6.000 anclajes para paneles fotovoltaicos, los cuales podemos ver en la imagen, lo cual nos garantiza que podamos utilizar el máximo la cubierta para sacar su mejor desempeño. Por último, tenemos la tienda Home Center en Mosquera, Cundinamarca. Esta fue una tienda que construimos para la constructora Colpatria en el año 2018. Esta cubierta, este proyecto tiene la particularidad que tiene certificación LEED Gold y tiene certificación EDGE, lo cual habla muy bien del alto desempeño que tiene esta cubierta ante la huella de carbono. Entonces, el impacto de este proyecto es mínimo a nivel ambiental. Esta cubierta cuenta también con Power Grips para la instalación del sistema de paneles fotovoltaicos, sistema de iluminación natural, con una pendiente de apenas el 3%. Entonces son cubiertas 100% funcionales. Algunos de los clientes con los que hemos trabajado y los que han confiado en nosotros durante estos 8 años, contamos con constructoras como Colpatria, constructora Arpro, Con Concreto, JMB Constructora, constructora Promocon,
y clientes de la talla de Cencosud, Cine Colombia, Decathlon, Grupo Celsia, Alcosto, Bavaria, Jerónimo Martins, Campac, entre otros. Y bueno, los dejo entonces, ya vamos a recordar el contenido de las charlas que vamos a tener el día de hoy. El primer tema que vamos a tratar es la morfología de las cubiertas planas según sistema americano. Luego vamos a hablar de los ahorros estructurales desde el diseño del edificio utilizando el sistema de cubiertas FM aprobado por Factory Mutual. Y hablaremos por último de los sistemas fotovoltaicos sobre cubiertas planas, mencionando casos de éxito, casos reales aquí en Colombia. Los dejo con el siguiente speaker. Bienvenidos. A continuación tendremos la intervención de Luis Enrique Florián, un profesional con estudios en Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia, quien cuenta con 24 años de experiencia en el sector de la construcción, de los cuales 12 años corresponden al sector de la impermeabilización, cubiertas y fachadas industriales. Durante 10 años manejó sistemas de cubierta tipo americano TPO con marcas líderes en el mundo de las cubiertas industriales. Lideró durante 12 años la Dirección Comercial de Exportaciones para Latinoamérica en Alfagres y se desempeñó como especificador senior en Texa de Colombia durante 6 años. Bienvenido, Luis Enrique. Muchas gracias, Alejandra. ¿Sabían ustedes que el 52% de las patologías que se presentan en cubiertas y edificaciones industriales corresponden a filtración de agua, goteras y humedad? De estas, el 47.7% corresponde a deficiencias en la especificación o, en algunos casos, al mal manejo de los productos y sistemas por parte de los aplicadores, ya que no cuentan con mano de obra calificada. Estos son datos de una importante aseguradora europea y pues nos invitan a pensar y a reflexionar el cuidado que debemos tener al decidir por una especificación y un sistema que solucione nuestros problemas de impermeabilidad en una edificación, bien sea industrial o comercial. Amigos míos, buen día. El objetivo de hoy es, y el propósito, es que podamos ver la información y todos esos puntos que nos lleven a tomar la mejor decisión al momento de definir un sistema de alta prestación para una cubierta. Hoy hablamos de cubiertas planas. Las cubiertas planas son aquellas que, como lo vemos en la imagen, tienen una pendiente inferior al 3%, esto es, cambian de nivel 3 centímetros por cada metro. Una cubierta básicamente debe tener 3 principios fundamentales de uso y de aporte a la edificación: seguridad, durabilidad y resistencia. Seguridad de la inclemencia, seguridad de la contaminación, seguridad sobre el tráfico y el tránsito que se debe tener, durabilidad, porque hablando de sustentabilidad, la idea es que las soluciones que presentemos al mercado pues tengan la mayor vida útil, el menor costo y no se incurra en un frecuente trabajo de mantenimiento que lo que hace es encarecer esas soluciones. Y la resistencia se debe a que, siendo unas naves industriales de bastante tamaño, cualquier afectación pues también resulta onerosa, costosa. Debe tener resistencia tanto al salitre, a la contaminación, a los rayos UV, asimismo al tráfico, al tránsito, y lo ideal es que sean de bajo costo de mantenimiento, pero larga vida útil. Ese tipo de cubiertas industriales tiene su mayor beneficio y su mejor desempeño en bodegas, en centros de distribución, en aeropuertos, en plantas de producción, pero no solo allí, sino también en edificaciones comerciales, como centros comerciales o áreas de gran superficie. Vemos aquí en la gráfica el ejemplo de un proyecto exitoso, ya que se logra un aprovechamiento real de la cubierta. Tenemos
una superficie totalmente impermeable, estanca, de alta reflectividad, lo que implica que disminuye el paso de temperatura al interior de la edificación y podría lograrse una mejora en confort de hasta 10 grados. Asimismo, la aplicación de paneles fotovoltaicos junto con la iluminación natural reducen hasta un 70% los costos de consumo energético. Nos brinda además la posibilidad de tener una cubierta plana, un tránsito seguro y un mantenimiento cómodo y seguro para los operarios. Todas estas cubiertas son de fácil instalación, alto rendimiento, y al aprovechar de mejor manera tanto la superficie externa como la interna porque podemos subir en altura y aprovechar una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces la hace una edificación muy eficiente y por ello logran certificaciones ambientales tipo LED, EDGE, CASA y este tipo de beneficios que tienen económicos por lograr esos logros, esas distinciones. Hablemos ahora de los tipos de cubiertas planas. Hay variados, unos más tradicionales que otros. Tenemos las cubiertas de standing seam, que es básicamente una cubierta metálica, 1 metro de ancho de espacio útil, y la longitud depende de la cantidad de metros que se quiera cubrir, ya que esta se instala in situ y por eso no tiene límite en el tamaño porque no está asociada al transporte. Estas se pueden manejar con aislamiento o sencillas. Con aislamiento básicamente el relleno será un poliuretano, un PIR, una lana de roca o un poliestireno expandido y sobre esta pues reposa una lámina idéntica. Su instalación se da por sello por grafado, por eso se denominan tejas sin traslapo. Y una deficiencia que tiene ventajas como que son muy livianas y rinde mucho su instalación, pero su cara vista es sensible a la corrosión porque no tiene una protección adicional. Hablamos del panel tipo sándwich, que es algo ya más elaborado, prefabricado para rendimientos de traslado e instalación. Estas dos cubiertas tienen una limitante, tanto la standing seam como la tipo sándwich requieren una pendiente mínima del 6%, y si en el caso del panel, si hay pendiente, o mejor, si hay traslapo, deben elevarla al 10%. El espesor del panel es en calibre 24 es de 0.50, entonces se considera una lámina o una solución liviana, ligera, de bajo peso, pero también de reducida capacidad portante. También por tener su exterior metálico es sensible a la corrosión. Y por último tenemos el sistema DEC o sistema americano. Se llama americano porque fue en Estados Unidos donde logró su auge, su desarrollo y todos los beneficios y ventajas competitivas basados en la tecnología. Ahora bien, puede trabajar con una inclinación del 2% hacia arriba. El espesor del calibre está compuesto por un deck metálico estructural cuya morfología lo hace más resistente al tráfico y a las cargas. Es decir, tiene una capacidad portante superior. Y el recubrimiento superior que tiene lo hace imputrescible. ¿Qué es esto? No se ve afectado por corrosión, por oxidación, porque la membrana termoplástica en su cara superior no permite que haya ningún tipo de anclaje expuesto. Por eso tiene una vida superior, una expectativa superior de vida y unas garantías mayores. Aquí vemos un detalle más cercano de lo que es la morfología de las cubiertas planas, denominado sistema americano Factory Mutual. Tenemos como base de soporte un deck metálico G60 estructural que tiene una mucho mayor capacidad portante. Por eso permite mayor distanciamiento entre apoyos. Luego viene un aislamiento térmico, un poliisocianurato, que es el mejor producto de los aislamientos que hay, es el poliisocianurato, y además tiene el beneficio ignífugo, alta resistencia al fuego. Sobre estos viene protegiéndolos como membrana impermeabilizante, que es la gran diferencia con los sistemas tradicionales, la membrana Ultraplate TPO, una membrana de alta reflectividad, que lo que hace es disminuir la isla de calor y cuenta con un SRI superior a 98. Eso es lo que logra que tenga muchas certificaciones ambientales tipo EDGE, tipo CASA o tipo LEED.
Este sistema americano también es altamente conocido, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea, y ahora está siendo cada vez más generalizado y exigido por toda Latinoamérica. Cuenta con aprobaciones Factory Mutual, Wonder Laboratories, y para los ingenieros y arquitectos en Estados Unidos es el sistema preferido por su calidad, por sus rendimientos en instalación, y es una tecnología de alto desempeño. En Colombia han querido simular esta excelente solución, este es un sistema aprobado. Entonces lo que han querido es incorporar en un panel prefabricado existente una membrana de un fabricante diferente, y esto pues se convierte en un híbrido. Quisiera explicarles. El panel normalmente se diseñó y se fabricó y se concibió para estar instalado de esta manera, ¿cierto? Tiene un alto requerimiento de apoyos, es decir, las distancias deben ser reducidas entre correas. Para poder incorporar la membrana se requiere una superficie plana. Lo que han hecho es invertir el panel. De esta manera ya cambian las propiedades que tenemos en ficha técnica, y eso hay que revisarlo con el fabricante, y sobre esto se instala una lámina termoplástica, bien sea de PVC o TPO. Cumple con muchos de los requerimientos que se habla en temas de sustentabilidad y aprobaciones, pero son temas por revisar, son temas por verificar, porque es apenas un ensayo y no cuenta con normatividad existente ni con pruebas de laboratorio, y lo peor, no hay instalaciones que demuestren que sí funciona. Ahora bien, hablamos de garantías y expectativa de vida. El sistema de tipo americano tiene una expectativa de vida superior a 50 años, incluso en condiciones climáticas severas, bien sean desiertos, bien sean en zonas de mucha lluviosidad, en condición salina en las zonas costeras, o en zonas, digamos, caprichosas como es la geografía de la sabana, en el que a tempranas horas de la mañana tenemos grados bajo cero, pero al mediodía podemos estar por 20 a 22 grados. Entonces, ese choque térmico no cualquier material lo resiste. Adicional a eso, los costos de mantenimiento son mucho menores en el TPO, básicamente son revisiones semestrales o anuales, y otro beneficio que tiene el sistema DEC americano es permite modificaciones, ampliaciones o reparaciones, porque es muy estable y compatible con producciones con diferencia de año. Entonces resulta muy económico reemplazarlo, y se pueden hacer trabajos puntuales. En el caso de la solución que tenemos aquí, con disponibilidad en el mercado, las garantías tienden a diluirse porque hay un fabricante de panel, un fabricante de membrana, y se le suma la instalación de otra mano de obra que muchas veces no es calificada o certificada. Entonces es un riesgo. La expectativa de vida, como digo, es incierta porque no hay obras ni pruebas que lo demuestren, y el costo de mantenimiento se incrementa porque normalmente cuando hay que hacer una reparación, ajuste o modificación, hay que reemplazar piezas completas, bien sea en standing seam o en tipo panel. Entonces esos son algunos de los beneficios generales. Ahora vamos a mirar aspectos estructurales. El sistema DEC americano tiene una mayor capacidad portante. Si lo comparamos con los sistemas que se usan aquí en Colombia, el requerimiento de acero para que una estructura tenga una capacidad similar es muy alto, quiere decir que es una solución mucho más costosa, requiere menor distanciamiento entre apoyos, eso suma número de correas. Y un gran diferencial que tiene el sistema DEC americano es su capacidad, apoyado en el DEC, de funcionar como diafragma, lo que le da una mayor estabilidad ante los sistemas sísmicos. Sabemos que las cubiertas son elementos dinámicos, tienen gimnasia, se contraen, se dilatan por el clima, asentamiento diferencial, el terreno, las vibraciones del transporte. Entonces, el sistema, o mejor, el beneficio diafragma es algo que vamos a ver en el siguiente capítulo, es decir, en el siguiente bloque. Muchas gracias.
Agradecemos a Luis Enrique por compartir con nosotros esta interesante información sobre las cubiertas de baja pendiente. Recibimos ahora a Camilo Ruiz, ingeniero civil con profundización en obras puntuales y experiencia en diseño estructural, estudios de suelos, construcción e interventoría de obras en concreto reforzado, estructuras metálicas y de madera, mampostería estructural y muros confinados. Tiene experiencia en diseño geotécnico y en coordinación de estudios hidrosanitarios y diseños de vías y pavimentos. Bienvenido, Camilo Andrés Ruiz. Es un gusto saludarlos a todos. Entonces, continuando con el programa de esta charla, vamos a hablar de las cubiertas de baja pendiente, los beneficios que tenemos desde el punto de vista estructural. Algunas características generales de esta idea. Primero, hablamos de una cubierta sobre un deck estructural metálico. Como exponía Luis Enrique, pues se trata de un elemento que tiene una geometría especial, fabricado en acero, avalado técnicamente, de tal manera que se puede considerar el aporte que hace este elemento en sentido horizontal, es decir, en su propio plano, sobre los elementos de la cubierta. Esto genera que permite tener luces o separaciones mayores entre las correas, reduciendo la carga distribuida que vamos a tener a nivel de carga de correas y de estructura. Empecemos hablando por qué es un diafragma estructural. ¿Cuál es la definición de este concepto? Bueno, cuando el ingeniero estructural hace su modelación matemática de la estructura que se está estudiando, pues se tiene en cuenta, si se utiliza un diafragma, se tiene en cuenta que es un sistema de elementos que transmite adecuadamente las fuerzas horizontales que resiste la estructura a los elementos verticales principales, es decir, a las columnas. Puede definirse como un arriostramiento horizontal. Es un elemento que tiene la capacidad de transmitir esfuerzos horizontalmente y poner a trabajar solidariamente las columnas de la estructura. Entonces, de esa manera la respuesta, pues es una respuesta integral ante los efectos o las cargas que tiene la estructura. Hablando de la ubicación o el uso de un sistema diafragma, diferentes programas de análisis y diseño estructural contemplan la posibilidad de generar el aporte del diafragma en su propio plano. Para el sistema de cubiertas planas con deck estructural en acero calibre 24, se ha verificado el comportamiento estructural de estos elementos asimilándolos a una constricción tipo diafragma del programa SAP 2000. Ese término constricción significa que se señalan todos los nudos a nivel de la cubierta y se les asigna el funcionamiento como diafragma, ya que están vinculados por este elemento especial en acero. Vamos a ver a continuación los resultados de diferentes estudios estructurales que se han efectuado para proyectos de baja pendiente y también proyectos de cubierta con pendientes convencionales. Inicialmente tenemos este primer ejemplo, una bodega gemela de dos hemisferios gemelos de un área no tan grande, 44 por 37 metros, es decir, en planta 1.600 metros cuadrados, y vemos allí en la imagen que se estudia primero una cubierta con pendiente tradicional, una pendiente superior al 10%, con canales de desagüe en los laterales y una canal central. Esta misma bodega en planta se diseñó utilizando un sistema de baja pendiente, en este caso del 2%, de tal manera que se maneja el sistema de deck en acero y se contempla su contribución como diafragma. Las mismas condiciones de área y de medidas. Inicialmente vemos aquí en este corte algo que explicaba Luis Enrique. Al tener un cambio en la geometría del volumen interno de la bodega, pues tenemos más aprovechamiento. En el dibujo vemos las líneas verdes corresponden a las cerchas tradicionales que se tendrían para la pendiente del 10%. Y en las líneas rojas se ve en la parte superior las cerchas con pendiente del 2% arriba que se necesitarían para el sistema de deck. Como vemos, hay un achurado allí que es el área que, si se usan cerchas tradicionales, no es aprovechable porque es área ocupada por la estructura,
pero si cambiamos a un sistema de baja pendiente, se nos vuelve un volumen interno aprovechable que no es nada despreciable, sino que, como vemos allí, reporta un total de aproximadamente 2.000 metros cúbicos que se tendrían ya como volumen interno aprovechable. A nivel de las cargas empleadas para este ejercicio, se manejaron 30 kilogramos por metro cuadrado en ambos casos, contemplando el peso de una teja tipo sándwich tradicional o de un sistema baja pendiente con deck estructural que también tiene una carga similar. A nivel de cargas permanentes, se manejaron ambos ejercicios con la misma carga. En cuanto a las cargas vivas, aquí hay una conclusión o una primera observación más bien interesante. Cuando usamos el sistema tradicional con una pendiente de 28.7%, es de 16 grados, estamos hablando de una pendiente de una inclinación fuerte. La norma nos permite considerar cargas vivas reducidas, cargas de 35 kilogramos por metro cuadrado. Es por eso que en este ejercicio, en ese punto, aunque se contemplaba una pendiente inicial del 10%, pues se prefirió elevarla al 29% para poder entrar en esa reducción de carga viva que permite la norma y comparar la carga reducida de este sistema contra la carga plena que tendríamos que colocar en el sistema con deck estructural, ya que allí tenemos una pendiente del 2% y obligatoriamente tenemos que considerar una carga viva de 50. Entonces estamos comparando un sistema con menos carga viva contra el sistema deck estructural más exigido, con una carga viva más alta. Es mucho más patente en el caso del granizo, porque al elevar la pendiente, pasando al 29%, podemos reducir la carga de granizo a la mitad, es decir, a 50 kilogramos por metro cuadrado según la exigencia de la norma, pero manteniendo la pendiente del 2%, mantenemos la carga de granizo en 100 kilogramos por metro cuadrado. Después de hacer el ejercicio estructural, ¿qué conclusión obtuvimos? Bueno, obtuvimos un ahorro muy importante en el peso de las cerchas. Las cerchas laterales o externas pasaron a tener 3.12 toneladas en el sistema de baja pendiente versus 4.94 en el sistema tradicional, y las centrales pasaron de 9.57 en el sistema tradicional a 9.04 toneladas. Haciendo el cálculo completo para la estructura que veíamos en el comienzo, pues entonces tenemos que, al usar un sistema de baja pendiente con deck estructural, el peso total de la estructura de las cerchas llega a ser de 12.16 toneladas versus 14.51 en el sistema tradicional. Tenemos allí una disminución en peso de alrededor del 16%. Hablando de las correas, en el sistema tradicional debemos utilizar correas cada metro de separación. Eso fue lo que resultó del análisis estructural. Se tiene el cálculo de 1.776 metros lineales, pero en el sistema de baja pendiente ubicamos correas cada 2 metros y obtenemos 888 metros lineales de correas. Al tener en cuenta la carga de la correa, la carga unitaria, pues obtenemos que en el sistema tradicional necesitaríamos 17.3 toneladas para las correas y en el sistema de baja pendiente 12.93. Es decir, un ahorro del 25.5% aproximadamente. Haciendo todo el cálculo contemplando cerchas y correas, se logra una disminución del 21.25% en el peso de la estructura, pasando de 31.9 toneladas a 25.1 toneladas con el sistema de baja pendiente. Entonces tenemos ya un ahorro del 21%, que realmente es muchísimo a nivel de costos, a nivel de rapidez de ejecución de la obra y por supuesto a nivel de ahorros ambientales. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo estamos utilizando cubierta de baja pendiente en ambos casos, en ambos ejercicios comparativos, solo que uno de ellos será con panel inyectado y el otro será con sistema TPO sobre deck estructural. Dimensiones de un módulo de la estructura de 138 por 138 metros para un área de cada módulo de 1.628 metros cuadrados. Como decíamos, en ambos casos contemplamos la misma pendiente. Entonces, en este ejercicio que estamos viendo, se manejaron en ambos escenarios las mismas cargas viva y de granizo.
En la cubierta en panel inyectado, el modelo se maneja simple porque no consideramos un efecto diafragma, no lo tenemos, pero en el caso del sistema de TPO sobre deck en acero, utilizamos el modelo con diafragma. ¿Cuál es el resultado del ejercicio? Bueno, haciendo el cálculo de las cerchas laterales, las cerchas centrales, teniendo en cuenta que ese módulo que vimos en esta estructura se repetía 4 veces para hacer toda el área del centro de distribución, tenemos que con el sistema de panel inyectado, el peso requerido de las cerchas es de 763,5 toneladas. Y el peso de la estructura de cerchas con el sistema DEC estructural es de 611,23 toneladas. El peso de las correas, teniendo en cuenta la carga distribuida de las correas, nos podemos, ok, gracias. Estamos pasando de 14 kilogramos por metro cuadrado a 10,4 kilogramos por metro cuadrado. A nivel de correas, la diferencia es de 1.122 toneladas, aproximando, a 833. Entonces podemos ver en esos números la diferencia del ahorro a nivel de la estructura metálica. Esta diapositiva considera ya el total, involucra el total del ejercicio, siendo la estructura metálica del sistema de panel inyectado una carga de 1.900 toneladas aproximadamente, y logramos pasar con el sistema TPO con deck estructural a 1.445 toneladas. Una disminución en peso de 23,90%. Estos ejemplos que acabamos de ver tienen en cuenta ejercicios reales de diseño estructural que se hicieron sobre planos arquitectónicos con las variables que hemos comentado. Tengamos en cuenta que en el primer ejercicio, que se logró un ahorro del 21%, este ahorro se consigue a pesar de que en el sistema de baja pendiente se contemplan cargas más altas que las que se tuvieron en cuenta en el sistema tradicional. Pero una pregunta que podría surgir es la que mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Es válido considerar el efecto diafragma en una estructura? Bueno, la solución para demostrar que es válido y viable contemplar este aporte de diafragma sería analizar la estructura con elementos tipo plate. Estos elementos tipo plate son como elementos de área que se modelan en el análisis estructural para compararlas con la modelación con la constricción diafragma. Vamos a demostrar entonces la aplicación de este sistema de diafragma en el modelo. Entonces, para simular el comportamiento del deck se hizo un archivo en el que se modeló este deck en acero como un sistema de elementos finitos, es decir, varias platinas uniendo los elementos estructurales de las cerchas y las correas, simulando el aporte que haría el deck de acero. Se modelaron los elementos finitos del tablero como si tuviera una platina de 0.6 milímetros de espesor, que es el calibre del deck, y se comparó con el modelo que simplemente utiliza la constricción diafragma. Vamos a ver los resultados. El modelo con elementos de área tipo plate, las platinitas que se incluyeron en el modelo, se acerca mucho a la realidad porque representa la rigidez que aporta el tablero en su propio plano. Sin embargo, no refleja adecuadamente el comportamiento real de la estructura porque asume que ese elemento plano permanece rígido e indeformable ante la flexión, lo cual no es completamente cierto, no es comparable a lo que sucede en la realidad. Entonces, al comparar este modelo de los elementos finitos tipo platina con el modelo que vincula los nudos de la cubierta con un diafragma, pues vamos a ver la superioridad de este último modelo. En las correas con elementos tipo área, colocamos esos elementos que se ven rosados en el dibujo, son esos platos de área de espesor 0.6 milímetros, se modelaron así en el sistema. En el caso de las cerchas, igualmente, se tienen las cerchas modeladas y el cordón superior de la cercha, que en este caso es doble, va vinculado con esos elementos tipo plate, tipo platina de 0.6 milímetros. Y a nivel de diseño, pues vemos estos resultados de este análisis que se estaba planteando.
Por una parte vemos que cuando se diseñan las correas con los elementos finitos, que es el dibujo que está en la parte superior, el cordón superior trabaja como se espera, trabaja muy por debajo del nivel máximo de esfuerzo. Allí los índices son de alrededor 0.2 y podríamos llegar hasta 1. Sin embargo, en este modelo de arriba, el cordón inferior prácticamente no está trabajando, está con índices de 0.03. Y esto es por cuanto se considera que el elemento superior es indeformable, entonces el cordón inferior es como si no estuviera aportando a la estructura. Y eso no es cierto. Pero en el gráfico de abajo vemos el resultado del diseño con la constricción diafragma. Es decir, no se colocan esas platinas arriba, sino que todos esos nudos se vinculan con una constricción que permite el modelo, el programa de diafragma, y se corre el modelo. En ese caso, el resultado del cordón superior es muy similar al otro. También está trabajando al 0.25 o mejor al 25%, indicadores de 0.25. Pero ahora sí vemos que el cordón inferior está siendo exigido a la flexión, como evidentemente ocurre en la realidad, ya que tiene índices de 0.8 y 0.9, acercándose a la unidad. Es decir, este modelo de diafragma simula muy bien el efecto del plato sobre el elemento superior, pero al mismo tiempo es conservador al permitir considerar la flexión que naturalmente el sistema sí va a tener. Si vemos el caso de las cerchas, pues observamos un comportamiento similar. En las cerchas tenemos, como se muestra allí en la diapositiva, pues elementos superiores que están trabajando al 0.11, 0.10 y elementos inferiores que están 0.07 y 0.1. Pero cuando se trabaja el modelo de diafragma, pues vemos arriba la misma exigencia, 0.2, 0.3, pero abajo los elementos están cerca de la unidad, como efectivamente se espera en la realidad que se va a tener. ¿Cuál es la conclusión, las conclusiones que podemos tener a partir de estos ejercicios? Pues bien, es apropiado contemplar el aporte del deck de acero en el modelo estructural que se está utilizando. Vemos también con claridad que utilizar una constricción tipo diafragma en el programa SAP 2000 contempla correctamente su funcionamiento como elemento planar rigidizador y permite considerar también las deflexiones verticales que naturalmente va a tener el sistema. Contar con esta modelación estructural favorece ampliamente el comportamiento ante cargas horizontales y verticales del sistema. Por otra parte, podemos ver que la inercia que aporta el deck de acero estructural, dada su geometría, es muy eficiente porque se compara a un tablero plano de 12.5 milímetros, dada la geometría que tiene el sistema tipo teja del deck. Entonces, el calibre no es lo que va a determinar su funcionamiento como diafragma, porque se obtuvieron resultados muy similares usando tableros equivalentes desde 0.6 milímetros. Entonces, el calibre del deck a emplear en un sistema de cubierta estará determinado más bien por las cargas existentes y las luces que tenemos entre correas, que son los apoyos del sistema. De esa manera, pues hemos visto esta parte de los beneficios estructurales de considerar este sistema del deck en acero como un diafragma para las cubiertas y otro tipo de estructuras. Después de escuchar la importante intervención del ingeniero Camilo, queremos invitar a todos los asistentes para que dejen sus inquietudes o comentarios a través del chat de esta sesión. Recuerden que tendremos un espacio en el cual nuestros especialistas podrán resolver estos comentarios. Ahora bien, en caso de que no alcancemos a resolver todas las inquietudes, estaremos contestando a cada uno a través de correo electrónico, no lo olviden. Ha llegado ahora la oportunidad para nuestro último speaker, Jacobo Arroyave, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes, con experiencia en diseño de soluciones con energías renovables, quien en los últimos años se ha enfocado en diseñar modelos para generación de energía con sistemas fotovoltaicos. Adelante, Jacobo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a tratar ahora, después de lo que nos comentó el ingeniero Camilo, es por qué el sistema de deck estructural de cubierta plana
es realmente un catalizador de la transición energética que tanto estamos escuchando últimamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo facilitan la instalación de sistemas solares fotovoltaicos sobre cubiertas. Entonces, el contenido de la presentación va a estar dividido en tres. En primer lugar, vamos a hablar de las ventajas de implementar sistemas solares fotovoltaicos sobre cubiertas planas en comparación con otro tipo de cubiertas con una pendiente más inclinada. En segundo lugar, los tipos de instalación de sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Qué maneras tenemos de anclar los paneles solares a la cubierta. Y por último, vamos a observar dos casos de éxito en Colombia, casos reales donde se han implementado estos sistemas fotovoltaicos. Entonces, la primera ventaja que vamos a observar es básicamente que hace una solución en juego, ¿sí? Como veíamos al principio de la presentación, la solución con DEC estructural tiene una garantía de 25 años y una vida útil de 40, básicamente, al igual que los sistemas fotovoltaicos. Resulta que los fabricantes más importantes de paneles solares, cuando los instalas, te dan una garantía de 25 años de producción energética, pero también tienen una vida útil de producción de fácilmente 30-35 años. De manera que pues hacen juego estas dos soluciones y realmente permiten que se pueda tener un sistema de techado muy armonioso durante la vida útil de ambos proyectos. En segundo lugar está pues la flexibilidad en la orientación de paneles y la carencia de sombras. Realmente cuando se sabe que se va a trabajar con una cubierta plana, digamos, uno observa que es una especie de lienzo en blanco para nosotros los diseñadores fotovoltaicos, porque podemos ajustar, digamos, los paneles, orientarlos hacia el sur, que es, digamos, como se maximiza a este lado del ecuador su eficiencia. En tercer lugar está el área, pues que estamos aprovechando un área subutilizada y transitable y podemos diseñar, al igual que se hace en las grandes granjas solares, las mesas donde se distribuyen los paneles y se orientan con la inclinación más adecuada. Procedemos entonces a observar los tipos de instalación de sistemas fotovoltaicos sobre cubiertas planas. Resulta que para esto tenemos tres maneras. En primer lugar, situado a la izquierda, está un sistema lastrado donde un lastre o contrapeso certificado, pues con las características del concreto, básicamente sostiene, pues hace un peso para sostener la estructura de aluminio con la que nosotros distribuimos los paneles, ¿sí? Porque, digamos, los paneles no se pueden poner solos, hay que amarrarlos a una estructura de aluminio y esta estructura de aluminio básicamente va a estar pegada a la cubierta a través de estos bloques de concreto, que como les digo no puede ser un bloque de concreto cualquiera, tiene que tener una especificación para que la estructura metálica pueda tener garantía. ¿Cuál es la contraprestación de este tipo de sistemas? Que resulta que pues, un sistema fotovoltaico más su estructura de aluminio pesa 15 kilogramos. Cuando nosotros le añadimos este sistema, puede quedar pesando alrededor de 60 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual pues es una exigencia bastante alta sobre la capacidad portante que pueda tener nuestra superficie. En segundo lugar, es anclarlo, está el hecho de anclarlo mecánicamente a través de un soporte especializado que básicamente se une al deck estructural y pues gracias a eso mecánicamente puede soportar todas las cargas horizontales de viento que podrían llegar sobre los módulos fotovoltaicos y además de ello, pues como sabemos también la estanqueidad es muy importante. Estos soportes especializados se sellan de manera térmica con la cubierta y la protegen de este tipo de amenazas. Habíamos hablado de tres. Lo que pasa es que cuando tenemos el sistema anclado, por la especificidad tan alta que tienen los soportes, digamos, pueden resultar un poco costosos. Entonces, la tercera alternativa es básicamente una mezcla entre la que tenemos a la izquierda del sistema lastrado y a la derecha del anclado. Se anclan algunos puntos específicos a lo largo de la cubierta y los demás se sostienen con el lastre. Así podemos lograr un equilibrio, de pronto no tener un peso en kilogramos por metro cuadrado
tan elevado ni digamos una inversión tan alta por la inclusión de todos estos soportes especializados. Sin embargo, pues su utilización de cualquiera de las tres soluciones depende del caso. Acá vamos a proceder a observar en uno de nuestros casos de éxito por qué se decidió implementar hipotéticamente esta solución. ¿Por qué digo hipotéticamente? Resulta que se realizó toda la instalación del deck estructural y de los soportes, pero pues los módulos solares, digamos, corrieron por otra cuenta. Entonces entendemos que se decidió utilizar únicamente Power Grips, que es el soporte especializado, ya que este proyecto, que está situado en Cartagena, es la bodega norte del CDI Decathlon, tenía una carga de viento tan importante, estaba al lado del mar, pues el lastre que se hubiese tenido que implementar era pues hubiese sido bastante pesado, por lo que no digamos, constructivamente no hubiese sido ventajoso utilizar el sistema lastrado. De manera que se decidió implementar el sistema con Power Grips, además, porque se puede respetar de esta manera los lineamientos de Factory Mutual, ¿sí? Entonces, pues, este es un caso donde se decide implementar completamente toda la cubierta con Power Grips, pero, pues, estando presentes 5.432 anclajes, nunca existió un problema, ya que, como vemos, es un soporte que garantiza la estanqueidad. Digamos, ya las características energéticas del proyecto fotovoltaico pues son bastante interesantes, porque es un proyecto realizado en 2019, pues todavía estaban, digamos, ahí fue que empezó todo el boom de los módulos fotovoltaicos, cuando empezaron como a ser más asequibles a nivel de mercado, y resulta que se implementaron 6.000 paneles solares, de los que existían en esa época, que eran de 365 vatios, hoy podemos ver paneles de 545, 600, y en total se creó una potencia de 2.2 megavatios. Este tipo de proyectos en cubierta realmente no son muy comunes, es un proyecto bastante grande e importante que puede generar alrededor de 2.900 megavatios hora año. ¿Cómo obtenemos este valor de generación anual? Tenemos que mirar la irradiación que hay en Cartagena y pues nos arroja más o menos este valor anual, que con el kilovatio hora que se pagaba en esa época, que realmente es algo diferente a lo que se está pagando hoy en día, el valor de generación anual en el primer año, es decir, los ahorros que tuvo, digamos, el cliente al instalar este sistema fotovoltaico, fueron de 1.305 millones de pesos, únicamente en la parte energética. Entonces, bueno, pues como vemos, ese era un proyecto bastante grande, como les digo, es algo atípico, no se suelen ver proyectos tan grandes en cubiertas, por lo que pues también es interesante observar un proyecto en un edificio de oficinas que se realizó, en este caso no es una cubierta plana, realmente había una pendiente cercana al 20%, pero también parte de la cubierta digamos, se hizo una rehabilitación y se implementó el sistema de deck estructural con TPO. Entonces, bueno, pues a la izquierda podemos observar una foto del sistema original, era una cubierta con teja de Eternit con refuerzo en asbesto fibrocemento y pues digamos se decidió reemplazar porque había que perforar esa cubierta para implementar los módulos solares y pues por temas de protección se decidió cambiar la teja, no solo de protección, también es porque este edificio que hace parte de uno de los aliados del Grupo Gama, sí, pues uno de los aliados del Grupo Gama es el dueño del edificio de oficinas, pues se quiso hacer una especie de showroom al que los invitamos cordialmente, donde en una mitad se observara cómo funciona un sistema fotovoltaico con una teja tipo standing seam, que es bastante común acá, y en la otra mitad un sistema que está ahí como FM por Factory Mutual, donde tenemos el sistema de deck estructural más TPO. Entonces, este es un sistema de 30 kilovatios pico, que pues puede generar hasta el 75% de la demanda energética de este edificio de oficinas. Entonces acá pues una anécdota constructiva para observar las ventajas que nos puede dar, digamos, la instalación del sistema de deck estructural, es que resulta que
por el diseño que se le planteó al cliente, ¿sí? Pues ya que se quería ahorrar el 75%, se tuvieron que disponer los módulos con la parte larga perpendicular al caballete, ¿sí? Es decir, pues paralelas a las líneas azules, la parte larga de los paneles solares. Esto no es ideal en un sistema donde, pues en una teja de standing seam, porque realmente con esa parte larga, no, la estructura de aluminio no descansa correctamente la carga sobre las cerchas y las correas, ¿sí? No es ideal situarlo de esta manera, por lo que en la mitad en la que se tenía el standing seam, esto pues realmente fue una decisión de diseño porque igual se quería que se generara ese volumen de energía, se tuvo que implementar una doble estructura de aluminio, es decir, colocar rieles donde se ven las líneas azules y rieles donde se ven las líneas rojas. En el sistema que llamamos FM no se tuvo que hacer esto, ya que efectivamente el deck estructural repartía uniformemente, solidariamente, como nos comentaba ahorita Camilo, la carga entre todas las columnas y de toda la estructura del edificio, de manera que acá pues podemos tangiblemente en un mismo proyecto observar cómo el sistema FM nos da una mayor flexibilidad. Digamos, ya volviendo a hablar, haciendo el mismo ejercicio que hicimos con el CDI Decathlon, vemos que era un proyecto mucho más pequeño, de 50 paneles solares, en total una potencia de 30 kilovatios pico, con un volumen de generación para la irradiación que tenemos en Bogotá de 35.000 kilovatios hora al año, con un valor un poco más actual de kilovatio hora de 600 pesos, el valor del ahorro, sí, pues como el ahorro energético que le entregaba este sistema fotovoltaico al edificio de oficinas fue de 21 millones de pesos, que aterrizado a lo que ellos pagaban es el 70% del costo de factura eléctrica anual. Vamos a ver, pues porque yo les he venido hablando de los ahorros energéticos y pues de pronto se preguntarán cuáles otros ahorros me pueden brindar una solución fotovoltaica. Pues vamos a proceder a observar los beneficios tributarios, los incentivos que brinda la ley 1715 a los proyectos de energía renovable. Resulta que en primer lugar, se tiene la exclusión de IVA y la exención de aranceles para la compra de todos los equipos que uno implementa en una solución fotovoltaica. Esto pues disminuye de entrada el valor por el que uno adquiere el sistema fotovoltaico, pero además da el beneficio de tener depreciación acelerada a 3 años por un activo que les dije que tenía garantía de 25 y vida útil fácilmente de 35, se puede depreciar hasta a 3 años, y se puede hacer una deducción de impuestos de renta hasta el 50% del valor del proyecto. ¿Cómo funciona eso para los dos casos de estudio? Bueno, en primer lugar, pues observando el proyecto de GDJ Holding, el cual está dividido en dos partes, ¿sí? Pues básicamente costó en total 304 millones de pesos. Digamos, el valor del proyecto fotovoltaico fue de 237, más el valor de la estructura, que fue, más el valor de toda la solución de techado que hicimos, sí, como la mitad de la cubierta en TPO, más la mitad de la cubierta en standing seam, pues nos costó en total 304 millones de pesos por un proyecto que no era solo fotovoltaico, sino que también pues había una rehabilitación de cubierta. Y pues gracias digamos, a esos beneficios UBME se pudo aplicar el 50%, ¿sí? O sea, se puede deducir el 50% de la base de impuesto de renta de todo el proyecto, no solo de la parte fotovoltaica, sino de la parte de rehabilitación estructural. Entonces, con eso ya se deduce de la base de impuesto de renta 152 millones de pesos. Además, vamos a considerar el beneficio de depreciación acelerada, que pues siendo a 3 años es del 33,3%, que nos da un beneficio de depreciación acelerada de 100.232.000 para un deducible de la base de renta el primer año de operación del proyecto de 253 millones. ¿Sí? Habíamos visto que el ahorro eran 21 millones anuales, digamos en temas de ahorro energético, y además vemos que a ese ahorro se puede sumar con la tasa impositiva que tenga cada cliente, pues este valor tan importante de deducibles de la base de renta. Para el proyecto de Contecar, que veíamos que era mucho más grande, cuyo valor estimado es de alrededor de 6.570 millones de pesos con la TRM de la época, la deducción especial de renta es de 3.285 millones y la depreciación acelerada de 2.190.
Entonces, el deducible para ellos, digamos, si podían computarlo digamos, con las ganancias que tenían, sí, eso pues hay que manejarlo con la tributación de cada empresa, pero digamos, durante el primer año se pueden haber ahorrado 5.475 millones, perdón, no ahorrado, sino haber tenido como deducibles 5.475 millones. Resulta que si, digamos, jugando con la estructura tributaria de cada empresa no se puede deducir el 50% en el primer año, pues realmente la gabela que nos dan para hacer esta deducción es de hasta 15 años. ¿Sí? Entonces, eso se puede ajustar realmente a la estructura tributaria de cada empresa. De esta manera, pues podemos ver todos los ahorros activos que a los que nos da pie el sistema de DEC metálico estructural, ya que, pues, como vemos, es un lienzo en blanco, una oportunidad magnífica para aprovechar todos los beneficios de la energía fotovoltaica, y entonces se suman a todo lo que ya nos había hablado Luis en materia de ahorros pasivos energéticos por temas de climatización y de iluminación, y pues a los ahorros estructurales que nos había comentado Camilo. Vamos a proceder entonces a hablar con Andrés, por último. Bueno, gracias Jacobo y gracias a todos a los que nos acompañaron hasta el final de la charla. Todavía queda dos secciones muy importantes, las preguntas y las respuestas, que las vamos a abrir ahorita. Las que no alcancemos por temas de tiempo, igual las vamos a responder por correo. Así que todas las preguntas van a ser respondidas. Bueno, y como conclusión, pues vemos que la sostenibilidad definitivamente es un buen negocio económico y también ambiental. Vale la pena entonces seguir recalcando y seguir el esfuerzo de la educación de sistemas de alta especificación que se usan a nivel internacional y de nuevas tecnologías como los paneles solares, que ya están siendo adoptados por empresas pues, tan importantes como Home Center, como lo vemos aquí, y Contecar. Aquí es donde se distribuye todos los artículos de Decathlon en Colombia. Y en Europa, pues realmente el boom ha sido bastante interesante, y ya que los costos de los sistemas solares han bajado más del 80% en la última década, pues hoy en día es un buen negocio, y más los beneficios tributarios, pues aún más. Sin mencionar los beneficios tributarios de instalar un sistema como este que tiene certificación LEED y EDGE. Entonces, temas para hablar y para hacer otros webinars especializados, pues va a haber, así que los invito a que se conecten a nuestras redes sociales de LinkedIn para que nos sigan. Ahí nosotros publicamos los eventos que tenemos preparados. Ahora, quiero también hacerles una invitación a todos aquellos que estén interesados en ver el sistema de DEC estructural con TPO o el sistema solar instalado en el edificio de GDJ, que es uno de nuestros aliados. Está ubicado en Toberín, en Bogotá. Todos los asistentes del día de hoy están cordialmente invitados. Vamos a enviarles por correo la invitación para que se agenden, vengan y lo visiten. No necesitan exámenes de altura ni nada de ese tipo de cosas. Pueden subir con ropa sin casco pues, normal. Así que están invitados. Y finalmente vamos a leer algunas de las preguntas que están muy interesantes. Y como les digo, todas las vamos a responder. Entonces empezamos con la primera pregunta y dice: ¿en cuántos años se recupera el valor de la inversión en los paneles solares en una cubierta con respecto al ahorro en el consumo de energía? Esta pregunta nos la hace llegar Germán Alejandro. Gracias, Germán, por la pregunta. Bueno, para esto pues voy a traer el experto en sistemas fotovoltaicos. No sé si está Jacobo disponible, o Jaime Enrique. Bueno, cualquiera de las dos que nos pueda brindar una luz en esta pregunta, se los agradecemos. Vamos a conectarlos en este momento. Perfecto, listo. Para que responda esta inquietud. Respecto al consumo de energía, eso también depende de en qué lugar esté situado. Puede ser, digamos, una irradiación muy buena como en Barranquilla. Digamos, en el Amazonas no hay una irradiación como tan interesante. Sin embargo, pues estando en el Ecuador es una radiación bastante uniforme e interesante. Yo digo que, nuevamente, ignorando la parte tributaria, que es muy importante, estaríamos hablando de unos 4 o 5 años en una recuperación de inversión, en un caso típico. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jacobo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya te la vamos a proyectar, Andrés. Gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. Está
Ajá, ¿Qué bien, valor sí. tiene por metro cuadrado, incluyendo el suministro e instalación? Bueno, gracias Juan Niño por la pregunta, bien interesante. Voy a darle paso al gerente de Imperandina para que nos pueda dar una luz acerca de esta pregunta. Muchas gracias. Sí, en estos momentos el costo por metro cuadrado de los sistemas de cubiertas de baja pendiente está muy variable, de acuerdo a que la mayoría de los componentes son importados directamente de Estados Unidos. Entonces, con el tema del dólar ha tenido bastante fluctuación. Sin embargo, manejamos promedios de entre 150.000, 180.000 pesos, dependiendo del espesor del aislamiento térmico, el espesor de la membrana y el calibre del deck metálico sobre el cual vamos a trabajar nuestra cubierta estructural. Entonces podemos rondar entre los 150.000 y de ahí en adelante irse incrementando a medida del requerimiento que tengamos de desempeño. Recordemos que este es un sistema compuesto, entonces viene el deck, podemos poner las capas de aislamiento que requiera el sistema y el material que requiera. Esta capa puede ser lana de roca, puede ser poliisocianurato, puede ser gypsum, puede ser OSB. Y las membranas que manejamos con Firestone son membranas que van de 1.14 milímetros de espesor, 1.5, 1.8 hasta 2 milímetros, con garantías de entre 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años. Entonces, en ese rango es que lo manejamos. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta, y queremos contarles que las demás inquietudes que nos están dejando a través del chat, pues el tiempo ya se nos hizo un poco corto, así que las vamos a responder a cada uno por correo electrónico. Si son tan amables, pues nos van a propiciar sus datos para que los podamos buscar. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio.